Bien, buenos días con todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase número 13, que trata acerca de la cinesioterapia en general para problemas finales, ¿no? Como ya entendemos y sabemos cada uno de ustedes, ¿no? ¿Qué significa una algia, no? A ver, porque tengo inconvenientes para compartir. Ya. Bueno, no sé si pueden ver la imagen, pero a mí se me ha congelado la pantalla. Les decía, ¿no? Que las algias vendrían a ser aquellos dolores localizados en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Ya ustedes conocerán lo que es una cervicalgia, lo que es una dorsalgia, una lumbalgia, ¿verdad? Pero también tenemos coxalgia, gonalgia, artralgia, ¿verdad? Que son terminaciones que se le dan a las diferentes zonas del cuerpo y que presentan dolor, ¿no? Que presentan dolor. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos lo que es la cervicalgia, que vendría a ser el dolor específicamente en la zona cervical, ¿cierto? Eh, Esta cervicalgia se produce, ¿no? O se da ya sea por algunas enfermedades relacionadas con estos dolores a nivel del cuello, ¿no? Que puede ser tortícolis, puede ser también por un hombro doloroso que está irradiando de la zona cervical, pueden ser estos dolores en forma de hormigueos que se irradian por todo el brazo, pueden ser unos dolores punzantes, puede presentar el paciente debilidad, ¿no? Y todo esto ya a este conglomerado, digamos, de sintomatologías, sería pues cervical, porque se está irradiando hacia el hombro, hacia el brazo. Entonces ya cambia el término a una cérvico braquial, ¿verdad? Muy bien. A ver, no sé qué pasa, podía, no quiere compartir pantalla. Deme un segundito para ver esto. ¿Cuáles son las causas de esta cervicalgia, no? Las más comunes, las que podemos mencionar, tenemos la mala postura, tenemos los bloqueos que se producen a nivel de la zona vertebral, ya sea por la edad, ya sea por una artrosis, por alguna lesión, algún tipo de traumatismo que haya habido, por hernias discales también en esta zona cervical. No solamente tenemos hernias a nivel lumbar, sino también a nivel cervical. Contracturas musculares que son pues muy fuertes, muy crónicas, y especialmente por esos puntos gatillos, ¿no? La rectificación cervical también puede producir dolores a nivel de esta zona, la artritis reumatoidea, el síndrome del latigazo, el estrés, una artrosis, algún factor de tipo psicológico, ¿no? Que también puede traer consigo dolores a nivel de esta zona.
La sintomatología es muy distinta entre pacientes, pero en su gran mayoría, los problemas de cervicalgia que traen consigo pérdida de la movilidad, en algunos casos se asocia mucho a tortícolis, ¿no? Ya sabemos que la tortícolis, el músculo que se afecta es el esternocleidomastoideo, ¿verdad? Quien sufre un espasmo muscular que limita la movilización. Cuando se ven afectados los principales músculos a nivel del cuello, dolores de cabeza, mareos, a veces hay adormecimiento de hombro, brazo, parestesia, lo que trae con ello debilidad en los miembros superiores, ¿no? Eh, los factores de riesgo principales para que un paciente pueda padecer en algún momento cervicalgia, porque más ahora, ¿no? Con esto de la tecnología, pasamos bastantes horas frente al ordenador, frente a una computadora, ¿no? Entonces, uno de ellos, como bien mencionado, es la postura, ¿no? La mala postura nos trae consigo un problema a nivel cervical. Ahora, a ello también se asocia a estos factores, por ejemplo, la edad. Personas mayores de 40 años tienen más predisposición poder sufrir eh, de cervicalgia, esos tipos de dolores, a un paciente que de repente ya en algún momento presentó un dolor a nivel de cuello, también, ¿no? Que es ya constante. Conocemos de repente o hemos escuchado cuando nuestros pacientes a veces nos dicen, ¿no? Sí, hace tiempo manifesté, me empezó un dolorcito, uy, cero, así, ¿no? Que con una pastilla o descansando se me pasó, dice. Y a veces no prestamos atención a todo eso. Entonces ya tenemos un historial de que ya ha habido algún dolor en esa zona, ¿no? Los dolores que también se pueden producir a nivel dorsal, ¿no? O en cualquier parte de la columna vertebral, también pueden dar indicios a que se produciera un dolor a nivel de cuello, ¿no? La columna es una sola, ¿verdad? Otros factores de riesgo es que los pacientes no tienen mucha fuerza en los brazos, en las manos, y de repente tienen actividades donde demanda esfuerzo y fuerza, ¿no? De repente cargar cajas, alzar bolsas, empujar objetos, no sé yo, ¿no? Entonces todas esas cositas que producen, y ya no hagamos esfuerzo con los brazos, sino se irradian hacia los hombros, cuello, ¿verdad? Entonces también se da la falta de fuerza como un factor de riesgo. Y lo que ocasiona eh, mayores problemas pues son los accidentes de tránsito, que no solamente causa el dolor, sino también algunas lesiones de manera interna, ya sean los ligamentos de la cabeza, cuello, ¿no? Fracturas de vértebras, etcétera. ¿Cierto? Bien, pasando a otro punto, tenemos que hablar acerca de la dorsal. Que la dorsal viene a ser aquel término que va a describir una algia o una zona de dolor específicamente en la zona dorsal, ¿no? La zona dorsal. Tenemos ahí en la imagen, ¿no? Muy característico el dolor en esta zona y que se irradia casi de la parte posterior, ¿no? Por ejemplo, por la escápula, por detrás del hombro, dice el paciente, ¿no? Eh, sí, hay principales músculos que se afectan cuando hay este tipo de problemas. Entre ellos tenemos el trapecio. Sabemos que el trapecio es un músculo grande. Tiene fibras anteriores, tiene fibras posteriores, tiene fibras medias, ¿verdad? Entonces, sus fibras medias inferiores llegarían aproximadamente hasta aquí, ¿no? Entonces, es un músculo que se afecta mucho en estos problemas de dorsales, muy aparte de los que están al borde de la escápula, como por ejemplo los romboides, ¿no? En los redondos mayores y menores, la musculatura propiamente dicha de la columna, que son todos los músculos paravertebrales, los músculos espinales, ¿verdad? Y los infraespinosos, supraespinosos, que están en las fosas de las escápulas, ¿no? Bien, entonces la dorsalgia también es una patología que trae como consecuencia un dolor
muy incómodo y un malestar terrible en estos pacientes, ¿no? Que limita mucho su descanso, limita mucho el estar sentado, el permanecer por largo tiempo en alguna postura. Por ejemplo, si trabajamos frente a una computadora, vuelvo a hacer este ejemplo, porque a veces no gozamos de un buen asiento, ¿no? Y estamos en una posición que no es la adecuada, ¿no? Que no es la adecuada, que no es cómoda para nuestra columna. Quizás es cómoda para nosotros, pero no para nuestra columna. Entonces cometemos ahí el error, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué causa una dorsal? ¿No? Puede ser motivo de alguna deformidad con el que el paciente haya nacido, ¿no? O que haya ido adquiriendo por una mala postura, como puede ser de repente una cifosis, ¿no? O una escoliosis, demasiado estrés, demasiada contractura muscular, carga en esas zonas de los músculos que hemos mencionado, puntos gatillos miofaciales, hernias, ¿no? Los adolescentes, los jóvenes, por un excesivo peso al cargar las mochilas, o al cargar una cartera, o al cargar los bolsos, ¿verdad? Alguna enfermedad de tipo autoinmune, como la artrosis, perdón, como la artritis reumatoidea, la espondilitis anquilosante, incluso la misma artrosis, a veces también desencadena todos estos dolores y molestias. Síntomas, tenemos los síntomas, eh, como por ejemplo, ¿no? Sentir un dolor muy intenso, molestoso y una sensación de pesadez en la zona de la espalda, ¿no? Específicamente, esos hay puntos gatillos entre la columna y el borde interno de la escápula, ¿no? Donde se alojan los romboides, ¿no? ¿Qué más? Cuando ejecutamos alguna postura por un tiempo prolongado, por periodos largos de tiempo, vamos empezando sintiendo ya esos dolores, esas molestias, y que no solo es ahí, en esa zona dorsal, sino incluso bajan hacia la zona lumbar. Espasmos que se presentan en estos músculos ya mencionados, así de un momento a otro, de repente por hacer algún esfuerzo mínimo, ¿no? Un dolor físico también puede asociarse, ya que hemos de repente, no sé, excedido haciendo algún deporte o haciendo alguna actividad por horas prolongadas y eso nos causa de repente un dolor de manera aguda, ¿no? El manifestar dificultad al momento de respirar, incluso a veces este dolor en la zona dorsal se irradia hacia la zona de las costillas, ¿no? Sabemos que en las costillas hay cartílago y ese cartílago también nos inflama, ¿no? Entonces puede irradiarse hacia esa zona, lo que le va a causar al paciente dificultad para respirar, dolor para estornudar o toser, ¿no? A veces estos dolores en la espalda se reducen con la actividad, ¿no? Cuando hacemos una actividad y decimos, uy, no, hasta que caliente. Cuando ya caliento, ya como que el dolor se me pasa, dice. Pero cuando ya dejo de hacer la actividad o me da un frío, te va a decir el paciente, empieza ese dolor, ¿no? Y es porque cuando ya el músculo está en actividad, a veces ese mismo dolor cesa por el movimiento justamente, ¿no? La conocida lumbalgia, que ya entendemos todos, que es el dolor localizado en la zona lumbar, que en muchas ocasiones se ve irradiado hacia la parte glútea e incluso baja por la pierna, llegando hasta los pies, ¿no? Y ahí estamos hablando de una lumbociática, por ejemplo, ¿no? Esa patología afecta mucho a personas, no solo adultos mayores ni adultos, sino incluso hasta jóvenes, ¿no? Jóvenes que de repente pasan tiempos, horas sentadas, ¿no? Por el mismo trabajo que requiere, o de repente parados, o de repente incluye alguna actividad donde requiera mucho esfuerzo físico, ¿no? Repetitivo, constante. Entonces ahí
Estamos hablando de lumbalgias de tipo mecánico, ¿no? Cuando es por un movimiento repetitivo, por carga, y los trabajadores de los fondos, ¿no? Entonces, la lumbalgia también es otra patología, ¿no? Que está dentro de lo que es las algias. Los síntomas, como bien mencionado, ¿no? Es el dolor muy característico en la zona lumbar. Específicamente, el cuadrado lumbar es un músculo que se afecta bastante en este tipo de dolor, perdón, de dolencias. Los dolores se irradian no solo hacia las nalgas, parte posterior de la pierna, pantorrillas, ¿no? Sino que también a veces se irradia hacia la zona inguinal, hacia la ingle, hacia el muslo, ¿no? Entonces, recordemos, ¿no? Está demasiado claro que cuando se irradia ya estamos hablando pues de lumbociática, lumbocetalgia, ¿verdad? Estas molestias, como la dificultad para moverse de manera normal, incluso hay pacientes que limitan o están impedidos de poder caminar por el mismo dolor, o simplemente levantarse de la cama por el dolor que manifiesta, ¿no? El dolor en ciertas ocasiones suele ser muy distinto, ¿no? En el sentido de que hay pacientes que de verdad los imposibilita sin que ya no puedan parar, ¿no? Como hay otros que solamente se presentan cuando se van a levantar de la silla, se van a levantar de la cama. Como hay otros que manifiestan que el dolor se produce porque pasan mucho tiempo parados o el dolor se desencadena al caminar cierto tramo, ¿verdad? Entonces es diferente a veces la sintomatología que el paciente nos puede referir, ¿verdad? Por la misma patología. El espasmo muscular a veces son tan graves, ¿no? Que el paciente se queda en una posición y ya no puede retomar la posición original, ¿no? Por ejemplo, cuando se agachan para recoger algo y quieren levantarse y les viene un espasmo muscular muy fuerte, ¿no? Que ellos dicen, se me prendió algo y ya no pueden moverse, ¿verdad? Entonces a eso le llamamos espasmo muscular, que limita mucho a veces recuperar la posición normal que tenía nuestro paciente. Cuando palpamos esas zonas, específicamente el cuadrado lumbar, causa demasiado dolor en el paciente, ¿no? Bien, entonces ya conocemos lumbalgia, ya conocemos dorsalgia, ya conocemos cervicalgia. Tenemos que hablar también un poco acerca de otras algias. Por ejemplo, tenemos sacralgia, ¿no? ¿Qué es la sacralgia? Es la dolencia que se produce en la parte más inferior de la espalda, ¿no? Es decir, en la zona del sacro, ¿ya? La región del sacro, eh, específicamente en la articulación sacroiliaca, ¿no? Que une los huesos de la cadera con la zona baja de la columna vertebral, lo que llamamos el huesito del sacro, ya que todos conocemos, ¿verdad? A veces eso se da por algún tipo de caída de forma sentada, o porque nos sentamos mal, o porque de repente el paciente sufre de artrosis, hay sobrepeso, ¿no? La edad avanzada, no hacemos esfuerzo cargando de manera inadecuada también algunas cosas. El síntoma siempre va a estar el dolor presente, ¿no? No hay limitación en el hueso sacro, sino que, ¿qué pasa ahí? Que suele irradiarse a las nalgas y a las piernas ese dolor. En ocasiones hacia la espalda, ¿no? Donde va a poner tensa o contracturada o algunas partes de los músculos, ¿no? Específicamente esta patología es muy rara que se observe, ¿no? Pero sí, sí hay pacientes que sufren de sacralgia, ¿no? Con ello lleva algunos síntomas muy distintos de las otras algias, pues producen pérdida de la sensibilidad, los reflejos se debilitan,
hay aparición de parálisis. A veces los pacientes dicen no sentir sus piernas, ¿no? Parestesia o la sienten medio adormecida. ¿No? Y ustedes se preguntarán por qué. Porque son la zona más baja al contracturarse esos músculos del sacro. Y en teoría sabemos regresarle más, ¿no? Por aquí, ¿quién pasa? El nervio ciático. Entonces, si todos los músculos están aquí en esta zona del sacro y que van hacia el fémur, ¿no? Se contracturan, se contraen, perdón. ¿Y qué producen? Que haya una compresión nerviosa. Por eso pueden haber estas parestesias o especies de parálisis, los reflejos se les ven debilitados, la sensibilidad también se pierde, ¿no? De ahí tenemos a la artralgia, ¿no? Que la artralgia viene a ser pues, el dolor específicamente dado en una articulación, ¿no? A veces podemos ver también artralgia cuando no podemos especificar el dolor. ¿No? ¿A qué me refiero a especificar el dolor, ¿no? Porque ya sabemos que podemos decir lumbalgia porque es el dolor en la lumbar, ¿no? Dorsalgia porque es el dolor en la dorsal. Pero cuando decimos artralgia, ¿no? A diferencia de con otros tipos de enfermedades, en este va a consistir en un dolor en alguna articulación, ¿no? Perdón, por la artritis, porque hay inflamación o porque hay un tipo de enfermedad degenerativa, ¿ok? Igual, la artralgia papá de lo que significa es el dolor en las articulaciones, ¿no? El dolor en las articulaciones. Entonces, por querer decir el dolor en la articulación metacarpofalágica, no, a veces no podemos decir, no, artralgia en manos, ¿no? Por describir eso, ¿no? Que en su gran mayoría se da por un problema de artrosis, no se ve inflamación, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿no? Una de las artralgias muy conocidas, podemos decir dolor a nivel de rodilla, ¿no? Miren esta imagen, claramente se ve el desgaste, ¿no? El desgaste óseo, articular, es más, inclusive hasta la pérdida de la forma que debería tener la articulación, ¿no? Las artralgias son sus causas, perdón, se dan por problemas de alguna herida muy grave que tiene el paciente, algún tipo de tendinitis, enfermedades infecciosas, una bursitis, traumatismos, esfuerzos que normalmente no hacemos, la artrosis, la otra, artritis reumatoidea, el sobrepeso también causa problemas de dolores en las articulaciones, ¿verdad? Someterse a cambios de temperatura muy extremos, ¿no? Una de las artralgias más conocidas es el dolor en la rodilla, ¿no? Que nosotros conocemos como ponalgia, ¿no? Y si está asociado a una artrosis, ya se conoce como una artrosis, ¿cierto? Hay hinchazón, hay dolor, la piel se pone roja, las articulaciones se ponen rígidas, hay dificultad para caminar, si es que estamos hablando de niveles inferiores, ¿no? Incluso a veces se asocia mucho a cuadros de fiebre. De ahí tenemos la talalgia, ¿no? Que es el dolor en el talón, ¿no? El dolor en la zona del talón. Ya puede ser a causa de un plano, puede ser una causa de que tenemos el arco del fémur aumentado, ¿no? Porque de repente tenemos un var o un valgo de retropié, que cuando nosotros pisamos o caminamos tenemos un mal apoyo, ¿no? Y eso también pues aumenta las tensiones a nivel de las estructuras que conforman, ¿no? El tobillo también.
¿no? Ahora, esta talargia muchas veces también si aún no se ha diagnosticado o no hay una placa de por medio como para decir que el paciente tiene colon calcáneo, ¿no? Vamos a encontrar un diagnóstico de talargia, ¿no? Porque el paciente manifiesta dolor en el talón, ¿cierto? Hasta que ya no se haya hecho los exámenes propios para poder discrepar si es un espolón calcáneo. La gonalgia, ¿no? La gonalgia habíamos mencionado que era aquel dolor que se producía en la zona de la rodilla, muy característico en pacientes adultos mayores, muy característico en pacientes deportistas, ¿no? Eh, en pacientes de repente que sufren de sobrepeso, ¿no? Mm, Las causas principales de una gonalgia en sus pacientes se da a consecuencia, ¿no? De, por ejemplo, rotura de los ligamentos. Sabemos que tenemos cuatro ligamentos, que es el cruzado anterior, el cruzado posterior, y los laterales, ¿verdad? Entonces, la articulación de la rodilla es una zona muy inestable, ¿no? Entonces, al lesionarse cualquiera de estas estructuras mencionadas, ¿no? Producen esto, producen estos dolores, producen estas limitaciones, ¿ya? Entonces, ya sabemos qué pasa cuando hay una rotura del ligamento anterior, ¿no? Muy aparte del dolor muy característico, hay una limitación muy severa para poder flexionar o extenderla, ¿no? Ya esto se trata con cirugías, ¿no? Cirugías para poder reconstruir ese ligamento que se ha roto, porque incluso a veces se ven afectados hasta los meniscos, se arrancan los meniscos por esta rotura de ligamento, ¿no? Esta es una de las patologías que a veces trae consigo más adelante, ¿no? Un gran problema de artrosis, que en muchas ocasiones, si no hay un cuidado debido, ¿no? Llega a una prótesis, ¿no? Ahí tenemos a la condromalacia, ¿no? La condromalacia que se asocia mucho por el sonido, ¿no? La crepitación que realiza la articulación, específicamente la rótula, ¿no? El dolor es característico cuando nos vamos a levantar de una silla después de estar por un tiempo prolongado sentado, ¿no? Cuando se lesionan los meniscos, ¿no? Los meniscos también se debilitan, los meniscos también se lesionan, se rompen también los meniscos. A veces se inflaman, ¿no? Por algún tipo de trauma que haya habido en esa zona. Ya. Entonces estaba diciendo cerca de los meniscos, ¿no? Que producían dolor y limitación, inclusive la rodilla se dematiza, se hincha, ¿no? Y en su gran mayoría es por un trauma, un golpe, ¿no? Ra- Realmente rupturas de ligamentos, problemas de meniscos, ¿no? Se suelen ver en la práctica deportiva, ¿no? Pacientes que juegan fulbito, pacientes que por ahí se ponen con los amigos a jugar de tiempo y han tenido ese tipo de lesión, ¿no? O también los deportistas calificados, ¿no? La lesión del ligamento lateral interno, que también se da por traumatismo, por práctica deportiva, no podemos nosotros diagnosticar con las diferentes pruebas que tenemos, por ejemplo, las pruebas de cajón, las pruebas del varol valgo, ¿no? Que nos ayudan mucho para poder ver qué tanta se ha afectado estos ligamentos. Ahí tenemos la artritis, pero la artritis de tipo gotosa, que quiere decir por la gota, ¿no? Entonces forman pues cristales de ácido úrico a nivel
del líquido sinovial, ¿no? Esto que va a producir inflamación, vamos a ver que la zona articular está muy hinchada, ¿no? Da esa sensación, esa impresión. Es una inflamación muy severa, pues esos líquidos sinoviales se van a llenar con la presencia de cristales de ácido úrico, ¿no? Mucho tiene que ver los factores de tipo genético, que el paciente a veces no cuide sus hábitos en su vida diaria, ¿no? Porque con eso de repente tendría mejor calidad. También tenemos a la artritis reumatoidea, tenemos al quiste de Baker, ¿no? El quiste de Baker, que ya que sabemos, o les hago mención aquí, ¿no? Que es una especie de, su mismo nombre lo dice, ¿no? Quistecito, masita que se va a formar en la parte posterior de la rodilla, ¿no? Que es muy incómodo, muy molesto, ¿no? Y el paciente a veces para flexionar más que todo siente como un tope, algo que está ahí chocando, que no permite, ¿no? Seguir flexionando, ¿no? A veces eh, suele confundirse, ¿no? Con algún proceso de tipo vascular o un problema de las conocidas arañitas, ¿no? Pero ya que es muy raro que un paciente sufra de un quiste de Baker, aunque no es imposible, ¿no? Pero a veces suele confundirse con otro tipo de patologías de tipo vascular. El genuvar o el genuvalgo, que trae consigo deformidades a nivel de los ángulos que se forman de la rodilla, ¿no? Y ahí tenemos un sinfín, la verdad, chicos, un sinfín de patologías, un sinfín de procesos, ¿no? Que causan dolores en la zona de la rodilla, ¿no? Un montón de patología, y no solo por ser rodillas, sino porque a veces la lesión o el dolor o de repente eh, lo que el paciente esté pasando en ese momento, ¿no? Puede ser un paciente postoperado de cadera, ¿no? Pero se queja por mucho dolor en la zona de la rodilla, ¿no? Una agonalgia de la rodilla a consecuencia de un postoperatorio de cadera. También se puede dar, ¿no? Bien. En su gran mayoría, la algonalgia le aconsejamos mucho a nuestros pacientes que mantengan el peso o traten de disminuirlo si es que estamos por encima del peso normal, ¿no? Porque sabemos que el sobrepeso, ¿no? No es bueno, no es favorable para las articulaciones y más si tenemos un dolor, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una imagen donde se muestra la rodilla y los principales afecciones que pueden haber, ¿no? Dolores por encima de la rótula, a veces podemos decir que es una tendinitis del cuádriceps, dolores hacia la zona lateral, pero muy pegada hacia la rótula, puede ser por problemas meniscales, si lo vemos el dolor más abajo, ¿no? Y hacia la parte interna puede ser una bursitis de pata de ganso, y el dolor es por debajo de la rodilla, puede ser una tendinitis rotuliana, ¿no? Si es hacia el otro lateral más interno, o perdón, lateral, puede ser del menisco lateral, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? El quiste de Baker es el dolor aquí, en la parte posterior, ¿ok? Muy bien. Eh, si bien es cierto, el tema de las algias y es un tema que muchos de ustedes ya dominan, o a estas alturas creo yo ya deben dominar ustedes, ¿no? Ya deben dominar, porque de repente ya lo han visto con algún familiar, o incluso ustedes de repente en un momento han sufrido un dolor, ya sea en el cuello, en la espalda, en la lumbar, ¿no? Entonces, como que me entienden qué es lo que quiero decirles, de repente con algún paciente, ¿no?
Entonces, para resumir un poco, ¿no? El tema de la gonalgia, ya sabemos que es el término que se le da, ¿no? A los dolores que se presentan en diferentes partes de nuestro cuerpo, ¿no? Toma el nombre de la articulación de la zona que está doliendo, ¿no? Y se le antepone la palabra algo, que significa pues el dolor, ¿no? Muy bien. Ahora les voy a mostrar un video, ¿no? Eh, que nos habla un poco acerca de ejercicios, básicamente, ¿no? ¿Qué es lo que nos trata nuestro curso? Ya conocemos la enfermedad, ya conocemos la sintomatología, ya conocemos las limitaciones y restricciones que nos traen, ¿no? Entonces vamos a ver un poco acerca de los ejercicios que podemos brindarle a nuestro paciente para poder mejorar esos dolores, ¿no? Y no solo de repente mejorarlos, sino inclusive tomarlos como, eh, tomarlos como rutina, ¿no? Como una rutina para que